latinoamericanos emigrados a Estados Unidos y otras partes en Europa, sobre todo aquí, lo que ellos llaman, yo no sabía que se llamaba así, los estudios postcoloniales. Es decir, Bob de Sousa, José de Sousa y no sé qué, Silva, y más gente, Escobar, que yo sabía que estaban por ahí, pero muy interesante, pero ahora estamos haciendo así, por varias razones, y ahorita voy a hacer esa parte. Es decir, lo que entendemos por la ciencia nos fue impuesto siempre. Nos fue impuesto de una manera muy particular, especialmente porque nuestros países, ahora sí me refiero finalmente a México, pero y cada vez menos, y me da mucho gusto, cada vez menos me refiero también a Brasil, pero sé de México, fuimos diseñados para ser objetos de estudio. Yo califico de objeto de estudio. Entonces puede venir Levi-Strauss aquí, o puede venir Malinowski a México, indios y... Sí. Entonces, foto de indio. Y está bien, así funcionó. Es decir, nuestros países, México, mi país, ha sido deshabilitado para la generación de conocimiento. Los únicos países que hace poco tiempo, hasta hace 20 años, medio podían reposicionarse en la llamada otro concepto, la sociedad del conocimiento. ¿Y qué sociedad no es de conocimiento? Toda sociedad, la sociedad. Entiendo que es un énfasis metafórico en que hoy en día, y voy a hacer una metáfora, hoy en día, muy arriesgada, la Tierra, como antes, la Tierra, la posesión de la Tierra, ya no es tan importante. Es importante el conocimiento para hacer nanotecnología agrícola. Y la Tierra, no. Entonces, está bien, sí es el conocimiento lo que nos tiene que retar, pero la distribución de los soportes materiales y los esquemas cognitivos para generar ciencia están muy desigualmente repartidos en el mundo. Yo sé, lo vivimos en mi universidad, la UNAM, la Nacional de México, genera, según dicen los rectores, más de la mitad del conocimiento, más del 50% del conocimiento que se genera en México se genera en la UNAM. Mi universidad estuvo un año cerrada, en huelga. Y yo nunca vi, estaba en Barcelona un tiempo, nunca vi las masas mexicanas marchando para que abrieran nuestra universidad, porque ahí se genera nuestro conocimiento. No pasó. Entraron la policía. ¿Qué sucede ahí? Pues una sociedad, le digo, que estamos acostumbrados a ser objetos de estudio, a deshabilitarnos como generadores de conocimiento. Y por ahí empecé a decir un ratito, por ahí va la historia de las matemáticas. Desde pequeñitos, mientras menos aprendas eso es mejor. Y repito, no es que nos hagamos matemáticos, no, sino las matemáticas nos permiten lo que plantean no son números ni ecuaciones. Una ecuación establece una relación y es el lenguaje, además del arte, que es otro lenguaje, metalenguaje, más poderoso de la historia de la humanidad para pensar los procesos. Y aquí doy el siguiente salto. ¿Cómo pasamos de la observación y descripción de los hechos, de los objetos, de las características, las propiedades particulares de un objeto? Es así, hace esto, le pregunté y me dijo A, B, C, le dije cosas, le piqué, es color azul o color verde. Yo puedo describir con atención las particularidades de los objetos. Eso es inobservable. Los hechos establecen relaciones entre eso y me permiten ahondar un poco más en lo que es la especificidad de lo que digo. Sin embargo, las características que observamos son así y se deben al efecto de un sistema de relaciones, al efecto de una estructura. Esa estructura, por definición, no es visible. Los seres humanos, nadie, no podemos ver relaciones, vemos objetos e inferimos relaciones. El proceso de inferencia es fundamental.
tanto en la psicogénesis, cuando los pequeños los seres humanos y seres humanas empiezan a conocer, 50 o 60 años de Piaget y su grupo en Ginebra, estudiando cómo se genera el conocimiento, los procesos psicogenéticos, de manera empírica, de manera contrastada, de manera prácticamente experimental. Cómo opera el proceso en los seres humanos para construir conocimiento, nos muestra que no hay modo, no podemos ver relaciones, las inferimos. Entonces, la inferencia de las relaciones, un sistema de relaciones es una estructura que me permite explicar por qué el agua es el agua como es el agua y no es otra cosa. Y por qué el papel tiene esas características y no otras. Estoy hablando de dos objetos físico-químicos, pero puedo también entender por qué una especie es de una forma y no de otra. Cuando construyo una estructura, y una estructura solamente se puede construir desde una teoría. Y el punto es que las teorías que tenemos suelen ser teorías muy altamente descriptivas, muy poco explicativas, porque el trabajo de construcción, que esa es mi pasión que comparto con Inmaculata y algunos más por ahí, la pasión de la construcción metodológica. ¿Y cómo se construye eso para que funcione una explicación? Una explicación en ciencia, en cualquier ciencia, es cuando construyo un sistema de relaciones que me ayuda a entender, me explica o me ayuda a comprender ¿por qué eso es así y no de otra manera? ¿Por qué describí estas características, estas propiedades, estas conductas y no otras? Pero todavía ahí no empieza la ciencia. La historia de la ciencia, al menos la que conocemos como la ciencia occidental, la que nos impusieron como la ciencia, es una historia que no depende nada más de la geopolítica, aunque no está separada de ella. Por eso es europea la ciencia. Y no tengo nada contra los europeos, al revés. Pero se da básicamente en una zona, ¿sí?, en particular, que digamos, que independientemente, aunque no se pueda independizar, independientemente de dónde se dé, por primera vez en la historia, en Inglaterra, al menos la historia conocida, europea, occidental, este muchacho Isaac Newton genera, construye una explicación, no como las nuestras, ex post facto, a toro pasado. Construye una explicación de un proceso. Entonces, no la descripción, sino la explicación, la explicitación de los procesos que son, cuando tenemos una estructura, y generamos una estructura para identificar o para explicar o comprender, ahí te hago dos últimos puntos, para comprender por qué estas características diferenciadas con mis conceptos, me puedo diferenciar con claridad de ese punto, porque es así de otra manera, un proceso lo entendemos como las trayectorias de transformación de las estructuras. Yo juro que cuando estudié el primer año de la carrera de comunicación, fíjense nada más qué tipo de carrera estudié yo, yo venía de ingeniería, pero me metí a comunicación en la Ibero y leí 3 libros el primer semestre. El primer semestre tiene que ver con ustedes, con alguien de ustedes, se llama Educación como práctica de la libertad, de Paulo Freire. Después, el mismo semestre leí Cibernética o de la comunicación entre máquinas y animales, de Norbert Wiener. Y el tercer libro que leí fue La formación del símbolo en el niño, de Jean Piaget. No entendí nada, especialmente del último, no entendí nada. Piaget decía, todos mis maestros en el curso de mi historia me dicen, la estructura, ¿no? Nos llegó el tsunami de estructuralismo francés, de un grupo de franceses, ¿no?, y nos ahogamos en el... Y yo pensaba, mi problema, no los franceses, la estructura es algo pesado, la estructura de aquí, ¿no?, a levantar. Piaget, y lo leí ese año, tenía yo 19 años, 18 años, leí, una estructura es un sistema de transformaciones. No entendí nada. Hoy medio entiendo un poquito más. Es decir,
entender los procesos implica generar información sobre eso. Es decir, en otras palabras, y esto no tiene que ver nada más con la sociología. O sea, aquí hay gente de historia que me honra ver, gente que trabaja con historia también. Los procesos son procesos en el tiempo. El tiempo no se puede separar de lo que observamos como detalle. Pero no es una explicación que pueda darse como en última instancia, sino que el acerto es más fuerte. Para poder comprender y explicar las características específicas, lo que hace que una cosa es lo que es, solo se puede dar, ahí viene el apellido, científicamente, cuando somos capaces de explicarlo desde los procesos, que entendemos cómo se fueron transformando las estructuras que explican o que me ayudan a comprender por qué el agua quita la sed y por qué el agua oxigenada no nada más quita la sed, sino puede quitar la vida. En este momento, viene el momento del comercial. Yo confié en que era agua, me pareció muy bien, qué bueno. Entonces, procesos, estructuras, características, elementos, estructuras, procesos. Y empezamos a tejer relaciones para entender el comportamiento comunicacional de campesinos en una fiesta de tal lugar. Puedo describir, hacer videos, tener 4,000 hojas, fotografías, mientras no construya la estructura que me permite entender por qué es así y no de otra manera, voy a seguir acumulando datos sin configuración. No voy a, sino, un dato sin configuración es ruido, no funciona, no hace más que agregar. Cuando damos configuración a un dato, cuando tejemos relaciones entre datos, empezamos a tener un entendimiento por lo menos mejor que solamente la descripción. Entonces, dije al principio, hay una gran cantidad, un exceso de descriptivismo. Hay una especie como de pasión por la descripción, sobre todo además si es algo que no te toca. Que así empecé a trabajar, pero fue por otra razón también, pero nunca en mi vida personal, como ciudadano clase mediero de la Ciudad de México, yo llevé a un santuario un exvoto. No era parte de la cultura de mi familia, pero un día los vi y fueron tan alejados de mi experiencia, dije, yo tengo que estudiar esto. Entonces me metí a estudiar la producción de exvotos, pero entré a estudiar exvotos desde la categoría de frentes culturales. Y entonces, la especificidad de lo que dice un exvoto, el discurso explicitado de lo que dice el exvoto, podía entenderlo a partir de, o debería entenderlo, de un proceso de transformaciones de las devociones populares, bla, bla, bla. Y había que hablar en Weber, y había que hablar en Durkheim, y había que, es decir, para entender de qué se trataba eso. Hay muchas prácticas que no hacemos, que no son nuestras. Entonces, mientras más aparentemente, más fuera de tu experiencia cotidiana están, parecería que es más fácil estudiarlas. Eso es lo que le pasó mucho en México, por lo menos a los antropólogos urbanos. Eso es un oxímoron, ¿no? Una figura retórica. Un antropólogo urbano hace 25 años, 30 años en México era que no, el antropólogo estudia campesinos, estudia pobres, estudia indios. Entonces costó mucho trabajo y todavía cuesta que la antropología volviera sus ojos a ellos mismos, pero es mucho más difícil estudiarte a ti mismo y a tu cultura, que es más fácil estudiar otros. Le llamaba Taylor culturas primitivas, primitive cultures. El constructor del primer concepto aparentemente no normativo, el concepto operativo de cultura, Edward Taylor, titula el libro Culturas primitivas, en una lógica de evolucionismo. Bueno, es primitivo porque va a evolucionar. Y la misma medicina nos arrojan los estudios del desarrollo.
y del progreso. El progreso. Somos países en desarrollo. No hay tal. Si seguimos creyendo que somos países en desarrollo, no hay tal. Es un invento del Banco Interamericano de Desarrollo, un invento del Banco Mundial, un invento del Fondo Monetario Internacional, y nos la creímos. Y nuestros gobiernos dóciles, en mucha historia, se lo creyeron. Entonces, ¿quién decide el financiamiento para investigación en un país? Los fondos. ¿Cuántos fondos va a haber de un país como México? ¿Cuántos fondos, cuánto dinero del presupuesto nacional se va a dedicar a la construcción de conocimiento? La decisión aparentemente está en un grupo de pares, no es tal. La decisión viene más afuera. El problema no es denunciar, otra vez volver a la ideología de denuncia, no, sino que tenemos que afirmarnos y entendernos que podemos hacer un excelente trabajo científico y necesitamos hacer más y mejor ciencia brasileña, más y mejor ciencia mexicana. Yo sé que mucha gente en mi país me colgaría. La ciencia es única como Dios, ¿no? Desciende. Porque así podemos conversar, porque la especificidad de nuestros procesos siempre sale deficiente cuando nos aplicamos los conceptos de otras partes. Es lo que Oliver Sacks denuncia cuando dice la neurología. Los conceptos que la neurología utiliza para nombrar las enfermedades, todos son negativos. Afasia, apraxia, ataraxia, dislexia. Y dice Sacks, y no entendemos todo lo que la gente que está discapacitada, que es minusválida, realiza, hace, produce, diría Michel de Certeau, ¿no? Los modos de hacer de esta gente para poder darle sentido a su vida en el contexto. Entonces, a nivel de la comunicación, seguimos dependiendo, y me da mucha pena, de muchas modas. Afortunadamente, ¿sí?, nos ha dado para mucho. Y además es atractivo. No sé cómo se diga atractivo, es igual atractivo, ¿no? Sexy, es como sexy, ay, sí, es atractivo, atrayente. Y hay decenas de miles de estudiantes de comunicación en México, y creo que aquí hay más, solamente en Puebla, en el estado hay 60 escuelas de comunicación, según me decían, en un estado, 60. Entonces la gente estudia comunicación, ¿por qué? Pues porque quiere leer noticias, o porque no quiere matemáticas. Y como ciencia, podemos enseñar ciencia, si además nuestras materias de investigación de comunicación, metodología de investigación, metodología 1, metodología 2, son absolutamente Valium puro, nembutales. Qué feo, es feo, no pasa por mi experiencia. Qué cosa tan horrorosa, no tan rígida, y 1.1, 1.2, 2.1, qué feo. No, yo soy artista. Yo evoco la metáfora, ¿no? Sí, muy bien la metáfora. Pero a la hora de hacer las cuentas, y no me refiero a que nos reconozcan los científicos internacionales, que ahora lo tendremos en nuestro país, y qué bueno. En México tenemos ahora, en este año, en julio, que es un comercial, la 30ª, ¿no?, algo así, la reunión del International Association for Mass Communication Research, o la Asociación Internacional de Estudios sobre la Información y la Comunicación, o, ¿cómo se llama en español? La asociación, tiene un nombre en español también. Está bien, ¿y qué vamos a hacer ahí? ¿Y qué vamos a hacer a otros congresos? ¿Y por qué tenemos eso que Raúl alguna vez describía como somos decía Raúl Fuentes, con otro, una comunidad desapercibida? Somos la pariente pobre de la pariente pobre de las ciencias sociales, y las ciencias sociales son las parientes pobres de las ciencias. Porque los que deciden los presupuestos, no el monto,
sino a quién le voy a dar 2 pesos o 2 reales, son físicos, son ingenieros, son historiadores, son no sé qué, pero no gente de comunicación. Entonces, en ese sentido, en Brasil, yo creo que nos llevan un buen trecho de que poco a poco han ido interviniendo en esos espacios donde hay que estar, son muy feos, pero para decisión de quién va a estudiar comunicación y dónde están las becas. Entonces, hablé becas, formación de científicos. ¿Qué jovena, con 2, decimos en México, 2 dedos de frente, con 2, entra a la escuela de comunicación a hacer investigación? No, yo quiero tener coche, carro, ¿no? Yo quiero trabajar. Y los investigadores son muy aburridos, somos muy aburridos. Necesitamos, todo el tiempo estamos haciendo cosas muy extrañas, y lo que quiere la gente es vivir. ¿Y cómo vamos a negar eso? Está muy bien. Nos vendieron la investigación como fea, seria, durmiente, ¿no? Además áspera, ¿no? Aquí nada de metáforas. Todas las metáforas bienvenidas, todas las metáforas, pero trabajo científico que permita hacer digna esa parte. ¿Qué es científico entonces? No tiene nada más que ver con qué ciencia hacemos, sino cómo la hacemos. ¿Cómo podemos calificar en los foros internacionales? Hay que calificar. En México se le pide a los mexicanos, investigadores, que publiquen en revistas internacionales arbitradas, o sea, que haya árbitros internacionales. Pero para ser publicado en revistas internacionales arbitradas, necesitas tener un estatus que por definición no lo tienes. Entonces se vuelve un ciclo. O aquellos poquitos que logran publicar en revistas internacionales arbitradas, y desde luego internacional no es Brasil, internacional es Estados Unidos, internacional es París, internacional es Londres, ¿no? Sage, o no sé qué, que ya ni siquiera son, ¿no? Y es un poco complicado, porque entonces lo que se hace es una carrera de publicar, y ahora inventamos un nuevo, en el seminario de epistemología, con Rolando García, inventamos un nuevo término que se llama el paperismo. Los investigadores, en lugar de estar haciendo ciencia, están haciendo papers para publicar, y está muy bien. ¿Y la ciencia? Porque además te evalúan, te dicen, ¿cuántos papers? ¿Tienes 10 papers? ¿Un paper? No. Entonces, ¿a dónde voy? Celebro y me da muchísimo gusto de nuevo tener este coloquio, que espero que pueda ser muy fructífero en las mesas de trabajo, que de veras podamos hacer lo que no hemos hecho en muchos años, que es estudios comparativos, que podamos, lo que apunta, estudiar más a fondo, en detalle, los procesos que están viviendo el mundo y que tocan de maneras distintas tanto Brasil como México y todos los países, muchos, que están en medio entre México y Brasil. Esta región latinoamericana, celebro estar en este sitio también dedicado a América Latina, porque necesitamos ponernos de acuerdo, necesitamos trabajar con mayor rigor. Y rigor no es dormirse, rigor no es con mayor claridad, que permita diferenciar los procesos mejor y nos permita integrarlos en concepciones que nos permitan hacer eso. Visión importante de Intercom, que desde que nace Intercom se pone el apellido interdisciplinario, porque se dan cuenta que obviamente se requieren muchas, o por lo menos varias disciplinas para dar cuenta del complejo empírico que tenemos enfrente. No nada más de la comunicación, sino del tamaño de objeto que hay enfrente, donde no basta que haya una sola disciplina, sino requerimos más disciplinas más disciplinados, que se pongan de acuerdo en construcciones de un marco epistémico común, es decir, que podamos conversar y conversando generemos preguntas comunes que no son de tu disciplina solamente. ¿Y cómo se hacen preguntas comunes? ¿Qué tiene que saber un biólogo o un ecólogo
de comunicación para hacerle preguntas a un agente de comunicación, un comunicólogo, hacerle preguntas de comunicación que el comunicólogo nunca se había planteado en su vida, pero que tiene que responder como comunicólogo. Imaginemos un historiador, ahora hago segundo comercial, el 22, 23 y 24 de este mes de abril, hacemos nuestro cuarto coloquio internacional de cibercultura y comunidades emergentes de conocimiento local. En realidad el coloquio está pensado para ser coloquio y para tener muy poco, quizás veremos 20 personas en vivo, y se transmite por internet a quien vaya, para poder discutir sobre eso y ampliar el grado de discusión. Y decía yo que en ese coloquio lo que vamos a trabajar va a ser muy interesante porque tenemos enfrente historiadores. Ahora estoy en un proyecto estudiando en el desierto norte de México, en la zona del altiplano de San Luis Potosí. Estamos haciendo un proyecto de investigación de cibercultura y desarrollo de cibercultura. Para nosotros entender cibercultura, para desarrollarla, implica facilitar un proceso de que grupos sociales que no están habilitados oficialmente para desarrollar sus propios sistemas de información, sus propios sistemas de comunicación y sus propios sistemas de conocimiento frente a un problema concreto, no en el abstracto, un problema concreto. Gente que no tiene educación formal, que no, hay mucha gente joven, hay estudiantes de preparatoria, hay jornaleros, hay amas de casa, que frente a un problema, la basura, la migración, la violencia en la calle, frente a un problema, se reúnen y trabajan para desarrollar sus propios sistemas de información, sus propios sistemas de comunicación y sus propios sistemas de conocimiento. La idea es, vamos a juntar en el coloquio historiadores del lugar. Toda su vida se han dedicado a estudiar el desierto, los pueblitos del desierto. Queremos hacerle preguntas de historia a un historiador que no se ha preguntado, así. Es decir, queremos, para lo cual necesitamos hacer preguntas de ese tipo y que el historiador nos responda como historiador. Y aquí hago la última relación. Otra de los males que padecemos es con este lenguaje de todo se disolvió en el aire, todo es etéreo, es el que ya no hay disciplinas. La ciencia antigua no es ciencia, ahora la ciencia es fluida, somos flujos, todos somos flujos. Y ahora hay que ser interdisciplinario, hay que ser transdisciplinario. ¿Y cómo se es eso? Suena muy bonito, ¿cómo se es eso? Quizás es más conservadora la posición. Yo creo que tenemos que hacer mejores estudios interdisciplinarios o transdisciplinarios haciendo buena disciplina. Es decir, necesitamos hacer buena disciplina para poder hacer esas cosas. Entonces, entonces, construir un marco epistémico común, marco de preguntas comunes, un marco conceptual común, conceptos que tenemos que repensar y retejer en la conversación, y un marco metodológico común, estrategias de construcción de objeto que nos permitan elaborar esto. Entonces, dicho esto, me da muchísimo gusto, mucho gusto que haya de nuevo este coloquio. Voy a participar lo más intensamente posible en sus mesas y esperemos que nos dé el ánimo y la voluntad para hacer iniciativas de construcción de objetos comunes. Muchas gracias. Bom, tem uma pergunta da Lucilene Cury, que é a minha colega, eu não tinha visto ainda. Qual é o trabalho empírico que estão realizando? Se você poderia falar um pouco sobre ele. Márcia Rosseto. Não, fica para depois. Falar um pouco sobre as frentes culturais, que eu sei que vai entrar nisso. Então, já são duas, que você pode, por favor, dizer, depois eu continuo com essas. Ah, sim, só tem um. Gracias. El trabajo empírico actual que estamos haciendo es, decía yo, queremos entender
para efectos de un mejor, lo que llamamos desarrollo de cibercultura, es decir, esto que expliqué hace un momento, que dije hace un momento, en el altiplano potosino, que es una zona muy grande, una parte del desierto de Chihuahua, que va a dar a Potosí y Zacatecas, es un estudio de cómo se han ido transformando los sistemas de información, especialmente los esquemas de clasificación que están más adelante, de la gente que puebla el altiplano, una zona, no sé, dicen, yo no conozco aquí la parte como es parecida al sertón, a una zona muy árida, con una cultura muy particular. ¿Cómo han ido cambiando? Y estamos haciendo una periodización histórica primero, porque una zona que estudiamos es un lugar que tiene una mina de oro y plata, Charcas, en San Luis Potosí. Esa mina colocó en hay un archivo histórico que data de 1567, porque Charcas, este pueblo, tiene fue alcaldía mayor, que era el nombre que los españoles daban a las municipalidades importantes, una alcaldía mayor. Entonces, lo que estamos haciendo en Charcas, no nada más en Charcas, pero Charcas es una mina muy importante, es estudiar a través de los documentos conservados en el archivo, que están en perfecto estado, porque por la temperatura y por el clima es muy seco, quedaron perfectos. Estamos tratando de ver cómo inferir, cómo construir, qué tipo de esquemas de clasificación fueron impuestos en esa población, en esa zona. Estamos haciendo